Parte 2. Lealtad a los Dávides de Dios. Cuando nuestra lealtad a Dios es probada y nuestro amor purificado, entregar nuestros corazones en lealtad a los líderes de Dios se vuelve la cosa más natural y razonable que podemos hacer. Podemos saber que nuestra lealtad a Dios es genuina cuando es expresada mediante lealtad a otros en el cuerpo de Cristo. Capítulo 10. Enfrentarse a los gigantes culturales. La lealtad a Dios encuentra su expresión natural en la lealtad a las personas. Una guía directamente a la otra. Alguien que es leal a Dios también deseará ser leal a los Dávides de Dios. Nuestra discusión, por consiguiente, causa naturalmente el voltear y considerar nuestra lealtad a nuestros semejantes. Nadie tiene problema mientras hablamos de que deberíamos ser leales a Dios. El problema viene cuando lo llevamos al siguiente nivel y decimos que deberíamos ser leales a los Dávides de Dios. Cuando empezamos a hablar acerca de la lealtad a otro ser humano, el asunto se vuelve complicado. Llamar a la gente a la lealtad enfrenta algunos valores culturales que han sido comúnmente aceptados por los americanos. Hay algunos gigantes en la tierra de la lealtad y si nuestro llamado a la lealtad va a ser eficaz, debemos estar conscientes al menos de estos posibles obstáculos. Primero, gigantes sociológicos. La lealtad no es completamente anti-estadounidense. De hecho, los estadounidenses son intensamente leales en ciertos aspectos. La mayoría de los fans apoya a sus equipos deportivos profesionales favoritos, aun cuando se encuentran en el último lugar en la liga. Las pandillas en las calles de áreas marginadas se mantienen en unidad por lealtad. Muchas empresas han podido cultivar el éxito de ventas permanentes de sus productos asegurando lealtad a la marca. Los sindicatos funcionan bajo la premisa de lealtad. Desde el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en el 11 de septiembre del 2001, los americanos se han unido en una mayor solidaridad nacional que nuestra nación ha visto por varias décadas. Quizás es más que una casualidad que este libro se esté escribiendo durante un auge sociológico de lealtad. Sin embargo, existen aún en nuestra cultura prejuicios contra la lealtad que requieren nuestra atención. Algunos prejuicios se encuentran entre el segmento mayor de nuestra población que vivió durante la atmósfera revolucionaria de los años 1960. En nuestra historia reciente hemos tenido tiempos en los que han sido culturalmente aceptables ser antisistemático o antigubernamental. Los niños en edad escolar insultan a nuestro presidente estadounidense y luego sus maestros les aseguran que esta libertad de expresión es su derecho. Aquellos que deshonran a los padres y líderes de nuestra nación son elogiados algunas veces como pensadores libres. Incluso le guiñaríamos el ojo a la quema de banderas. Toleramos formas de desobediencia civil que sobacan los mismos valores que fortalecen el tejido social de la sociedad. No quiero decir que todas las formas de desobediencia civil entran en esta categoría negativa. Cuando se trata de películas, novelas y literaturas, muchas de las historias que nos entretienen se construyen alrededor de la lealtad. Sin embargo, hay otras que la debilitan. Uno de los grandes valores americanos es la lealtad a uno mismo, un valor que a menudo tiene prioridad ética sobre la lealtad a los otros. Esta marca de lealtad propia arraiga el amor propio, va en contra de la lealtad bíblica. En el lugar de trabajo, la lealtad se enfrenta a otra serie de desafíos. La mayoría de los trabajadores sienten rechazo por quienes se acercan al jefe o jefa para ganarse su favor. Odiamos a la mascota del profesor en la escuela y ahora en el trabajo a menudo despreciamos a quienes se tragarán sus convicciones personales o comprometerán sus almas con el fin de ascender en la escalera corporativa.
Mientras que la lealtad puede ser honrada por el jefe, probablemente será castigada por los otros empleados. Así, algunas veces es percibida como una cualidad que incurre en problemas, conflictos y reproches. El impacto general de estos prejuicios es que el valor de la lealtad en la sociedad algunas veces se deteriora. La lealtad es sumamente importante para los reyes y reinos, incluso aún más que para las democracias o repúblicas. Los reyes recompensan la lealtad y castigan la deslealtad. Las democracias toleran la deslealtad y no siempre estiman la lealtad. De este modo, mientras que en una república como en Estados Unidos puede no siempre ser apreciada, es altamente valorada en el reino de Dios. 2. Gigantes eclesiásticos. Además de luchar contra estos gigantes culturales de la sociedad moderna, también existen dinámicas en el trabajo de la Iglesia mundial que han contribuido al deterioro de la lealtad entre los cristianos. Por ejemplo, hay algunos creyentes que en el pasado eran leales a los líderes de su iglesia, pero fueron profundamente heridos en el proceso. Quizás un líder se llenó de un aire de prepotencia o tal vez cayó en concesiones morales o se volvió controlador y manipulador en su estilo de liderazgo. Tengo amigos que servían en ministerios en los que el líder sostenía la lealtad como una vara de medir sobre sus cabezas, demandando sus lealtades si es que iban a estar en el equipo ministerial. La lealtad se ha convertido en una palabra dolorosa para estas personas. Tras el movimiento antisistema de los 60, el péndulo empezó a balancearse hacia otra dirección. El movimiento de Jesús vio una afluencia de creyentes a la iglesia quienes, rechazando los valores del movimiento hippie, Woodstock o Berkeley, buscaban la supervisión y la rendición de cuentas. En consecuencia, hubo un llamado a la sumisión a la autoridad y a las relaciones de pacto. Este énfasis nació del Espíritu y permeó muchas corrientes y denominaciones en todo el cuerpo de Cristo. Dios estaba soplando sobre este énfasis, pero el péndulo continuaba balanceándose y algunos grupos se desviaron hacia estructuras de autoridad excesiva. Algunos líderes ejercieron un control excesivo sobre sus miembros, incluso hasta el punto de decirles dónde vivir y qué comprar. Sobre la tierra se esparcieron heridas espirituales, personas que perdieron su confianza en toda autoridad espiritual y que lucharon por encontrar una manera funcional para relacionarse con el cuerpo de Cristo. Como muchos pastores en los años 1980 y 1990, yo mismo me encontré frente al desafío de ministrar a muchas personas que parecían las piedras quemadas del libro de Nehemías, santos que se encontraban carbonizados y evitaban ser cimentados en lugares de compromisos dentro del muro. Muchos de ellos tan frágiles que cualquier insinuación a desear la lealtad los habría enviado a correr muy lejos. Sé de iglesias que tenían compromisos de pacto que constaban de 7 o más páginas de material escrito que eran firmadas por adeptos y las copias eran archivadas por los líderes de la iglesia. Era considerado cosa noble entrar en juramento de pacto con un grupo determinado de creyentes, presumiblemente de por vida, en igualdad de condiciones. Los problemas empezaron cuando las personas decidieron seguir adelante. En lugar de ser liberados gozosamente, fueron llamados quebrantadores del pacto y a menudo eran excluidos de la comunión con otros miembros. Para algunos la lealtad se convirtió en una palabrota. Todavía hoy sufrimos las consecuencias. Algunas veces un creyente que se ha vuelto escéptico o cínico hacia la autoridad verá a otro miembro entregar su corazón en lealtad a un líder, pensando en que le hace un favor. El miembro escéptico advertirá al miembro inocente, infectándolo con su propia ofensa. Muchos creyentes en este tiempo tienen el equipaje sin resolver respecto a este tema, y cuando esparcen la levadura de su propio daño sobre aquellos de corazón sencillo, debilitan la salud del cuerpo. Una raíz de amargura puede contaminar rápidamente a otros en el cuerpo de Cristo, pero como una raíz crece por debajo de la superficie, puede operar durante mucho tiempo antes de que sea notada por quienes podrían ayudar.
Desgraciadamente, la deslealtad es generalmente más contagiosa que la lealtad. A decir verdad, algunos líderes aún abusan de la lealtad. Por eso, no quiero decir que este libro deba interpretarse como defensa del estilo de liderazgo que es controlador y manipulador. Sin embargo, no permaneceré callado, como otros pueden estarlo, simplemente porque algunos estilos de liderazgo son excesivos. Por el contrario, haré sonar el llamado a la lealtad, creyendo que el Espíritu Santo nos ayudará a discernir cómo aplicar estos principios a cada situación particular. Y estoy animado por algo que se está removiendo en la tierra. La generación actual valora la lealtad más que sus antepasados. Ellos quieren dar sus corazones a padres y madres. Los jóvenes de hoy valoran la lealtad a pesar de las influencias sociológicas y eclesiales, un desarrollo que creo que es la obra directa de Dios, que está preparando los corazones de una generación para cuando Él regrese. La lealtad es frecuencia mal interpretada. Prepárate. Si eres leal a David, muy probablemente serás mal interpretado. Recuerda, David es representativo de los líderes piadosos, merecedores de nuestra lealtad. La Biblia elogia a quienes eran leales a David, y Dios aún nos llama a ser leales a sus Dávides actuales. Aquellos líderes que tienen un corazón tras de Dios y un celo por la fama del nombre de Cristo en la tierra. Tu David puede ser un hombre o una mujer, pero Dios ha puesto a ese líder en tu vida y ahora te honrará así como tú lo honres o la honres. La lealtad fácilmente se lee mal o se malinterpreta. Por ejemplo, un trabajador leal termina siendo llamado un hombre de la empresa, o un anciano o diácono leal es llamado un sí señor. Las personas acusarán a cierto pastor de rodearse de varios sí señor. En algunos casos eso puede ser cierto, pero es posible que algunos pastores tengan la sabiduría suficiente para rodearse de líderes leales. Una diferencia entre un hombre sí señor y un hombre leal es esta. Un sí señor encuentra su identidad a través de su asociación con el líder, de manera que este hombre modificará consciente o inconscientemente sus palabras y su conducta para proteger su posición ante el líder. Por el contrario, un hombre leal encontrará su identidad en quien es él delante del trono de Dios, el cual le da la libertad para amar incondicionalmente a su líder. Pero también le da la libertad para darle a su líder retroalimentación desde un corazón de sinceridad, honestidad, transparencia y sabiduría. El hombre y la mujer leales no tienen miedo de hablar la verdad en amor porque están más preocupados en servir al líder que en proteger su propio estatus con el líder. Conozco un pastor que tenía una congregación a una mujer que era una sierva tremenda. Ella servía en su equipo de liderazgo como un recurso invaluable, realizando todas las tareas con alegría y diligencia. El pastor estaba tan agradecido con Dios por el respaldo y ayuda de esta mujer en el trabajo del Señor. Sin embargo, lo que pasó es que alguien más en el equipo de liderazgo malentendió su lealtad. Esta otra hermana pensó que su amiga estaba siendo influenciada por el carisma y la fuerte personalidad del pastor. En lugar de percibir la lealtad de la hermana, pensó que esta hermana estaba motivada por una necesidad personal de ganarse la aprobación del pastor. Pensando en que hacía lo correcto, fue con la hermana y básicamente le dijo: me parece que estás más motivada por el deseo de agradar a un hombre que agradar a Dios. La hermana quedó atónita. ¿Qué había hecho ella para dar esa impresión? Desde entonces esa hermana nunca volvió a servir al pastor con la misma libertad. Se retrajo temerosa de cómo estaba siendo percibida por otros. Una fuente de servicio se extinguió y en su lugar vino la reserva, inseguridad y distanciamiento. Ella no sabía cómo tratar la acusación de inclinarse ante el temor del hombre. En consecuencia, el reino sufrió pérdida, su lealtad fue violada y nunca pudo volver a recuperarla en la misma intensidad. Experiencias como estas muestran que cuando la lealtad no es debidamente entendida y apreciada, fácilmente puede ser malinterpretada. Debemos resistir a los enemigos culturales que nos llevan a ver la lealtad a través de lentes torcidos. Los riesgos son enormes. Clamamos por la restauración del tabernáculo de David, Amós 9:11,
Pero, ¿cómo podemos tener la restauración del tabernáculo de David sin la lealtad que rodeó a David? Estoy convencido de que la lealtad es un ingrediente seriamente ignorado que debemos recuperar para la Iglesia, para que entre en la plenitud en el tiempo postrero. Para una discusión en grupo. 1. ¿Qué prejuicios has notado en la sociedad que parecieran debilitar la lealtad? ¿Has visto otros elementos en la cultura que afirmarían la lealtad como una cualidad deseable? 2. ¿Has conocido a alguien en la iglesia que haya sido una baja espiritual debido a una situación de lealtad que salió mal? ¿Cómo ha afectado esto a su productividad en el reino? ¿Cómo podemos reparar el daño que se hizo? 3. ¿Estás de acuerdo en que la generación actual está deseando relaciones de lealtad quizás aún más que la generación previa? 4. ¿Alguna vez tu lealtad ha sido malinterpretada?